The U.S. government can't go bankrupt because we can print our own money. Why do we borrow our own currency in the first place? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz Bernal es mi nombre y hoy vamos a hablar de este video bastante interesante. No sé si ustedes lo han visto, pero es un teaser de un documental en el que vemos a Jared Bernstein, el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Joe Biden, donde este señor trata de explicar por qué Estados Unidos pide dinero prestado en una moneda que ellos podrían imprimir en su lugar. Mira el video aquí. Well, again, some of this stuff gets, some of the language that some of the language and concepts are just confusing. I mean, the government definitely prints money, and it definitely lends that money, which is why the government definitely prints money, and then it lends that money by selling bonds. Is that what they do? They sell bonds. Yeah, they sell bonds, right? Because they sell bonds and people buy the bonds and lend them the money. Yeah, so I'm waiting for someone to stand up and say, why do we borrow our own currency in the first place? Bueno, antes de entrar en los detalles de por qué las recientes ventas récord de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China podría ser uno de los primeros signos de una crisis fiscal importante en Estados Unidos, me gustaría explicar brevemente lo que Bernstein no pudo explicar. Intentaré hacerlo desde la perspectiva estadounidense y también desde la perspectiva de países extranjeros, principalmente China. Como moneda de reserva, ¿sí? la moneda global, el mundo cotiza en dólares, comercia en dólares. Los países exportan bienes y obtienen dólares. Luego ellos importan bienes y gastan estos dólares. Algunos países, China es uno de ellos, exportan más de lo que importan, por lo que mantienen una cantidad significativa de dólares estadounidenses, sus reservas de divisas, por fuera de la economía estadounidense, y esto es un problema. Estados Unidos habitualmente llena ese vacío de dólares de dos maneras. La Reserva Federal puede imprimir más dinero o el Departamento del Tesoro puede devolver parte de ese dinero que está por fuera del sistema mediante la emisión y la venta de bonos. The government clearly prints money, it does it all the time, and it clearly borrows. Estados Unidos le entrega a los países que compran un papel y esos países envían parte de esos dólares de regreso a la economía y problema solucionado. Pero este es el truco. Imprimir demasiado dinero puede potencialmente causar inflación en los Estados Unidos y, a la vez, emitir demasiados bonos tiene su propio conjunto de problemas que voy a explicar un poco más tarde. Sigamos por aquí. Por esto debemos comprender que Estados Unidos debe equilibrar muy cuidadosamente estas dos formas de mantener suficientes dólares en la economía, la suya y la global también, para poder así pagar su gestión del país y también su deuda. Entonces, conclusión número 1 de este video, ¿sí? Es un muy mal concepto general pensar que Estados Unidos puede simplemente salir de su deuda al imprimir cantidades infinitas de dólares. Eso causaría hiperinflación. Mírame este tiktokero aquí. USA is in debt. Everybody's in debt. Why don't we just print more money? And hold on, because I've heard the whole inflation, it'll go up topic. Well, just don't. Just don't make it go up. Just get the printers going. Let's print some more money. Like, aren't we the ones printing money? Los tiktokeros van a tiktokear, ¿no? Bueno. The U.S. government can't go bankrupt because we can print our own money. Ahora, el comercio mundial crea una demanda constante de dólares, lo que fortalece el valor del dólar en los mercados internacionales. La pregunta es,
¿Qué hacen China y los otros países con superávit comercial, ¿no? Esos que exportan más de lo que importan? ¿Qué hacen estos países con su excedente de dólares? En el caso de China, ellos desarrollan la infraestructura de su país. Todos hemos visto los trenes bala, los subways, las autopistas, los puertos, 5G, el alivio de la pobreza absoluta. Sí, todos hemos visto ese tipo de contenido por todos lados. Muy bonito, hermoso, fantástico, ¿sí? Y, bueno, en otros casos, lo que les queda lo invierten en bonos del Tesoro estadounidense. ¿Por qué? Es como una familia. Si usted tiene dinero en el banco, eso no le está produciendo nada. Es mejor tener ese dinero sentado produciéndole algo al invertirlo. ¿Sí? Eso es lo mismo. Estos bonos que emiten los Estados Unidos son esencialmente pagarés que le prometen al comprador un retorno en su inversión. El hecho de que la demanda de dólares crezca a medida que crece el Producto Interno Bruto y el comercio global en general, le permite a los Estados Unidos ofrecer tasas de endeudamiento más favorables al emitir bonos del Tesoro. Entendamos esto que es muy importante. Cuando la gente exige, quiere, necesita bonos estadounidenses, eso le permite al Tesoro ofrecer bajos intereses sobre ellos. Si la demanda es alta, ellos no deben ofrecer, no hay necesidad de ofrecer intereses muy altos, ¿sí? Esta demanda creada o gratuita de dólares y bonos estadounidenses es la razón por la que en general los bancos centrales extranjeros, los grandes fondos de inversión y algunos individuos privados de todo el mundo compran sin mucha preocupación bonos del Tesoro estadounidense. Históricamente estos bonos se han considerado una inversión bastante segura y confiable, así que recuerda esto, una alta demanda de bonos significa que el gobierno puede ofrecer intereses bajos. Es más barato para Estados Unidos pedir dinero prestado en esa circunstancia. Pero cuidado, lo contrario también es cierto y eso va a cambiar un poco nuestro video. Ahora, pasemos al siguiente concepto. La cantidad de bonos del Tesoro que son vendidos refleja la necesidad de endeudamiento del gobierno estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un mayor gasto o menores ingresos para los Estados Unidos, ingresos fiscales por impuestos, ¿sí? Esto puede obligar a los Estados Unidos a aumentar la emisión de bonos. No hay suficientes ingresos, ¿sí? O están gastando más de lo que está entrando. Ejemplos de mayor gasto pueden ser, por ejemplo, la decisión de los Estados Unidos de financiar conflictos alrededor del mundo, como los conflictos en Ucrania o en Israel, o el manejo de la pandemia y esos paquetes de ayuda que dieron a través de esos 2 años de la historia del mundo. Como te puedes dar cuenta, en los últimos años ha sido bastante necesario emitir y vender más bonos. Ahora, finalmente, comencemos a abordar la pregunta original. ¿Por qué la reciente venta récord de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China podría ser una de las primeras señales de una crisis fiscal para los Estados Unidos? Antes de continuar, debemos recalcar y recordar que una disminución significativa en la demanda de bonos del Tesoro de Estados Unidos podría aumentar los costos de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos. Recuerda, si la demanda es alta, los intereses son menos, es más barato pedir prestado. Pero si la demanda baja, deben ofrecer intereses más altos y se vuelve más caro para Estados Unidos pedir dinero prestado. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Actualmente, China es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero
China viene vendiendo estos bonos de manera constante desde hace algún tiempo ya. Estamos en el nivel más bajo por muchos años. Y esta reciente venta de bonos por valor de 53.000 millones de dólares que batió récords históricos es importante de analizar. Una venta significativa como esta, como se acaba de explicar, reduce la demanda de deuda estadounidense y lleva a que el Tesoro de los Estados Unidos tenga costos de endeudamiento más altos, es decir, los obliga a ofrecer tasas de interés más altas en el futuro. Ahora bien, la pregunta más normal es ¿por qué China decidió vender sus bonos estadounidenses o por qué lo viene haciendo? La venta de bonos podría verse como una señal de falta de confianza de China en la economía estadounidense o falta de confianza en la estabilidad del dólar estadounidense. Si otros inversores alrededor del mundo hacen lo mismo, esto debilitará aún más el estatus de la moneda de reserva global del dólar estadounidense y, desafortunadamente, aumentará aún más los costos de endeudamiento. Esta es la razón por la cual la introducción de una nueva moneda global por parte del grupo BRICS, ¿sí? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es una amenaza para el dólar, porque al tener una opción se va a reducir la demanda de los dólares y de bonos estadounidenses. Eso le complica la vida a los americanos. También está el aumento del comercio de China con el sur global. Esto podría marcar el comienzo o la introducción de esta moneda. Aún no estamos allí, aún no hemos llegado a ese punto, pero como vimos anteriormente, el nivel comercial entre China y el sur global ya ha superado el nivel de comercio con los mercados desarrollados. Entonces cabe preguntarse, ¿qué les obliga a estos países a operar, a comprar y vender en dólares americanos? Absolutamente nada. Nuevamente, recuerde que estos países son los que necesitan producir bienes para recibir esos dólares que después pueden ir a gastar, mientras que Estados Unidos puede imprimirlos si hace falta. Aunque esta es otra conclusión importante, esto suena como una ventaja injusta para los americanos. Recuerde que la inflación es el riesgo de imprimir demasiados dólares de manera irresponsable. La impresión de dólares por parte de la Reserva Federal es una necesidad del comercio global para poder mantener las cuentas equilibradas. Pero bueno, volvamos a China. Obviamente, China ya no está comprando deuda estadounidense, sino que la está vendiendo. Y si los inversores alrededor del mundo no quieren o no pueden comprar nueva deuda estadounidense a medida que se vaya venciendo la deuda existente, recuerda que eso podría causar una crisis de liquidez en Estados Unidos. Vale la pena tener en cuenta que 7.8 billones de deuda externa vencerán en breve. Y actualmente el mayor tenedor de deuda estadounidense, Japón, está en un embrollo con su yen que no sabe qué hacer. Y el tercer mayor tenedor, el Reino Unido, entró en recesión a finales del 2023 y en lo que va corrido de este año solo tiene un crecimiento del 0.6%. Los siguientes acreedores de Estados Unidos en la lista, ¿sí? El 4, 5, 6 son Bélgica, Luxemburgo y Suiza, con unas cantidades realmente pequeñas. Esos países o no pueden o es poco probable que puedan tomar el relevo, por decirlo así. Ahora, existen otros compradores potenciales. Estos son inversores privados que son mucho menos indulgentes y mucho menos permisivos. Son más propensos a deshacerse de una inversión si ésta no produce el rendimiento esperado. Si bien esto es algo que quizás el Departamento de Tesoro de Estados Unidos necesita, definitivamente ellos no se sienten demasiado cómodos con esta situación. La presión
por encontrar compradores para la deuda que vence en poco tiempo es alta y puede exacerbarse aún más por el punto anterior, por la amenaza inminente de que el sur global se aleje del dólar estadounidense. Esto es una tormenta perfecta. Una señal importantísima, masiva de problemas sería si los Estados Unidos llega al punto de incumplir su deuda. Significa que ya no puede seguir pagando los intereses de su deuda, no el capital. Por eso es importante echarle un ojo, porque cuando los pagos de los intereses de la deuda superen el gasto militar de los Estados Unidos, el mundo realmente podría estar al borde del colapso del dólar estadounidense. La hegemonía del dólar necesita un ejército. Entonces, de cierta manera, esto puede explicar la voluntad y la facilidad con la que Estados Unidos aumenta su gasto militar año tras año, a pesar de que el Pentágono de forma increíble sigue perdiendo la cuenta de billones de dólares cada década aproximadamente. Recuerden septiembre 11 lo que sucedió 2 días antes con Roosevelt y su confesión. Y eso sucedió ya un par de veces más desde esa fecha. Pero bueno, algunos analistas creen que la medida de China de apartarse del dólar es parte de una estrategia más amplia para diversificarse de los activos denominados en dólares estadounidenses debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Podemos ver lo que está sucediendo en Taiwán por estos días, ¿sí? Es una situación bastante tensa y la compra de bonos del Tesoro estadounidense inevitablemente termina ayudando a Estados Unidos a financiar su complejo industrial militar. Esta es una industria que, dado el caso de un conflicto por Taiwán o Hong Kong o por lo que fuere, se va a utilizar en contra de China. ¿Qué sentido tiene ayudarle a América a renovar su armamento? Ninguno. Bueno, China también puede estar vendiendo sus reservas de dólares por razones que no tienen nada que ver con la economía estadounidense. Está muy claro que China está invirtiendo en activos más confiables y útiles, como el oro. Se ve en estas gráficas. Una fuerte tenencia de oro puede verse como una señal de fortaleza y estabilidad económica de un país. Esto puede impulsar la confianza en la moneda nacional, el yuan, y potencialmente también puede ser que el yuan se convierta más atractivo para los inversores internacionales y marcar así el comienzo de la implementación de una moneda BRICS. Hemos establecido hasta ahora que China y muchos otros países operan con un superávit comercial, exportan más de lo que importan con Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos opera con déficits comerciales, importan más de lo que exportan. Esto gráficamente lo que quiere decir es que los dólares siguen saliendo del sistema estadounidense, por lo que de alguna forma esto debe compensarse con entradas financieras para así mantener el equilibrio y desafortunadamente para Estados Unidos el componente más importante por una cantidad muy grande son la venta de bonos del Tesoro. Entonces, cuando los países dejan de comprar bonos y la demanda es baja, el Tesoro debe ofrecer intereses más altos, si recuerdan lo que hemos explicado antes. Esto hace que esta inversión en bonos aparezca más atractiva para los inversores privados, aquellos que llamaremos sensibles al rendimiento. Esta inversión tiene unos intereses altísimos. Sí, metámonos allí. El riesgo es que si llegase a darse una recesión, los tipos de intereses se verán obligados a bajar. Esta es una de las principales herramientas que tiene la Reserva Federal en su limitado arsenal para contrarrestar la desaceleración en caso de una recesión. En el momento en que los intereses bajan,
Estos inversores, estos sensibles al rendimiento, simplemente se desharán de los bonos, lo que aumentará el ciclo problemático para Estados Unidos, pero ahora sin los principales bancos centrales como compradores potenciales. Ahora, otro efecto de una recesión es la reducción de ingresos del gobierno a través de los impuestos. Significa entonces que el Tesoro, como tiene menos ingresos, debe emitir más bonos. Pero de nuevo, ¿qué pasa si nadie está en condiciones de comprarlos? ¿Cómo seguirá funcionando los Estados Unidos? ¿Cómo podrá Estados Unidos honrar su deuda? ¿Imprimiendo más dinero y provocando inflación? Esta es la razón por la que a menudo se ve en el Senado de los Estados Unidos los miembros discutiendo el presupuesto de la nación cada pocos meses. Comprendan que lo único que impide la espiral descendente de la economía americana es, como dijo Alan Greenspan, imprimir dinero de la nada. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Y, desafortunadamente, diluyendo aún más el valor del dólar y añadiendo inflación a la posible recesión para el pueblo estadounidense. Recesión que ellos han venido redefiniendo libremente, ¿sí o no? Bueno, si ustedes no les ha quedado mucho de este video, si no han aprendido mucho de este video, por lo menos que sea esto lo que ustedes entiendan. Los Estados Unidos no puede imprimir dólares ilimitadamente sin sufrir importantes consecuencias en su economía. Y esta descarga de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China se debe a una importante alianza económica y militar entre Rusia y China, que está impulsando explícitamente un orden mundial multipolar. ¿Qué quiere decir? Un orden mundial que puede comerciar por fuera del dólar. Ahí es a donde vamos. Y esto también viene conectado con el reciente lanzamiento en Hong Kong, que como ustedes lo saben es un centro financiero global importantísimo, de la CBDC de China o la moneda digital del Banco Central, Central Bank Digital Currency. Esto es extremadamente significativo, ya que marca el primer lanzamiento de la CBDC de China por fuera de la frontera de China continental, después de haber sido probada en bancos dentro de la China continental. Estos bancos que son algunos de los bancos más grandes del mundo, como pueden ver aquí. Debe resultar extremadamente desconcertante y estresante para Estados Unidos ver que se están tomando medidas para que los socios comerciales de China y del sur global puedan comenzar a utilizar esta nueva moneda digital. Y mire, los países van a comenzar a utilizarlo, no porque se le estén arrodillando ante China o porque estén cediendo el control de una potencia hegemónica hacia otra. Para nada, eso no es la razón. Ellos lo van a aceptar porque es una alternativa al dólar y por lo tanto elimina el poder de Estados Unidos para imponer sanciones financieras, sacar a países del sistema SWIFT, efectivamente aislándolos efectivamente del comercio global, o la posibilidad de bloquear o controlar transacciones entre naciones. Eso ya no sucederá. Y este es un ejemplo que es realmente indignante del uso del dólar como una herramienta hegemónica. El 20 de mayo de este año, el presidente Joe Biden renovó la Orden Ejecutiva 13303, que aborda la estabilización de Irak. La Orden Ejecutiva 13303 le otorga a Estados Unidos control sobre todos los ingresos petroleros de Irak desde la época de la guerra. Y se acaba de renovar. Entonces, cuando China o cualquier país del mundo compra petróleo iraquí,
China debe enviar dinero en efectivo a la Reserva Federal de Estados Unidos, no al gobierno iraquí. Irak tiene entonces que pedirle a la Reserva Federal de los Estados Unidos que por favor le envíe su dinero. Y esta solicitud puede o no ser aprobada. ¿Qué tal la sinvergüencería? Como se dan cuenta, una de las principales ventajas de la CBDC de China es la capacidad de realizar transacciones sin problemitas como este, sin retrasos por culpa de los Estados Unidos y en secreto, ya que solo las dos partes involucradas en la transacción son conscientes e informadas de que ésta se está llevando a cabo. Esto hace imposible que los Estados Unidos puedan bloquear una transacción. ¿Qué tan contentos creen ustedes que está el gobierno iraquí con el uso de la CBDC de China? ¿Cuántos otros países adoptarían el sistema de pagos que elude el SWIFT y que los hace inmunes a las sanciones de Estados Unidos? Y más importante aún, ¿cuál es el tamaño, cuál es el potencial de esas economías y qué podría hacer esta moneda digital por el desarrollo de estos países? Piensen en Cuba, en Venezuela, en Irán, en Corea del Norte. Se está produciendo una desdolarización. China y MBS de Arabia Saudita ya firmaron un acuerdo de intercambio de divisas por valor de $7,000 millones. Brasil viene comerciando con China sin utilizar el dólar. Desde que Estados Unidos sacó a Rusia del SWIFT, ha habido un aumento del 63.5% en el comercio con China en los últimos 2 años. Ya ha alcanzado un nivel de $240,000 millones en el 2023. Y el 95% de esos acuerdos se realizan en yuanes y en rublos. Irán, también sancionado por los Estados Unidos, tiene estimado un comercio con China que alcanza los $32,000 millones, también sin usar dólares. Y digo, tiene estimado porque obviamente los países le tienen miedo a más sanciones de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan cómo Meng Wanzhou, la CFO de Huawei, fue detenida ilegalmente en Canadá a instancias de los Estados Unidos por supuestamente hacer negocios con un país sancionado. Mientras tanto, el canadiense Michael Spavor está haciendo negocios con Corea del Norte y pone todas sus fotos en redes sociales. Un país también sancionado, pero hey, Michael Spavor nunca fue arrestado. ¡Qué perros! Pero continuemos. La proporción de las transacciones globales en yuanes viene en aumento. Ha ido de casi el 0% a más del 50%, mientras que el dólar ha venido cayendo del 80% a menos del 50%. El hecho, amigos, es que el CBDC de China representa el surgimiento de una economía mundial secundaria y su lanzamiento en Hong Kong hace unos días es de gran importancia. Cuando el yuan digital se implemente a nivel mundial, ya sea de repente, como una emergencia en consecuencia de algún conflicto en Taiwán, por ejemplo, o estratégicamente, de a poquitos, para ofrecerle a la economía estadounidense una vía de salida, todo el panorama de las transacciones globales cambiará a favor de este método más seguro y barato. Póngale la firma. Y lo más curioso para mí es que estos funcionarios estadounidenses siguen pensando que ellos controlan la situación y andan por ahí exigiéndole a China esto y aquello. Los chinos deben morirse de la risa. Ellos saben que no solo son los acreedores de Estados Unidos, sino que también tienen la sartén por la mano. Esto, bueno, nos lleva a las 2 preguntas finales que quizás todo el mundo se está haciendo por estos días. ¿Cuándo va a colapsar el dólar? Y en segundo lugar, ¿será que los Estados Unidos se irá a la guerra contra China? Desgraciadamente, estas 2 cuestiones están entrelazadas. Desafortunadamente, el momento preciso en el que la supremacía del dólar dé paso a la multipolaridad, a un orden económico más libre,
sigue siendo incierta. En términos generales, todo el mundo está de acuerdo que Estados Unidos se encuentra en un declive terminal, pero nadie está en capacidad de decir cuándo y cómo se alcanzará ese punto de inflexión. Todo lo que podemos hacer por ahora es estar atentos a los signos de crisis fiscal mencionadas antes, en particular esta tendencia que muestra el costo de servir la deuda estadounidense y cómo está en camino de superar el gasto en defensa. Recuerde, la hegemonía del dólar necesita un ejército. Ese cambio sería crítico. Y esto nos lleva entonces a la segunda pregunta geopolítica. ¿Será que Estados Unidos va a comenzar una guerra caliente contra China? Mi mayor temor es que sí, que así sea. Una vez los americanos vean ese punto de inflexión en el espejo retrovisor y sepan que el colapso es inevitable, inminente, ellos lo harán. Porque a diferencia del 2008, China no estará allí para rescatarlos. Y en esa etapa, una guerra masiva será básicamente la única carta que le quedará al gobierno estadounidense para evitar el colapso total de todo su sistema financiero. Es el Global Reset. China también espera esto. Ellos saben que eso se viene. Esa es la razón por la cual en realidad ellos están preparándose lo más rápido posible para aumentar sus fuerzas militares. Una guerra contra China en el mar de China Meridional o en Taiwán es un suicidio para los Estados Unidos y para sus vasallos, Corea del Sur, Japón, Filipinas, los que fueren, Australia. Simple y llanamente no hay cómo sobrevivir a nada en una guerra a tiros dentro de la primera cadena de islas, estos países que acabo de mencionar. Todos los combatientes de superficie y cada vez más probablemente los submarinos serían hundidos y eliminados por el PLAN y PLAAF y el SAC. Pero los Estados Unidos, aquellos Estados Unidos a los que todos le tememos, los Estados Unidos que innecesariamente bombardearon Hiroshima y Nagasaki, ellos lo harán. Ellos lo harán de todos modos. ¿Por qué? Me pregunta usted. Los Estados Unidos ya no se guían por una toma de decisiones racionales. Ellos están impulsados únicamente por un fervor ideológico. Hágase esa pregunta. ¿Cuántas veces al día se utiliza el término China comunista en el Senado de los Estados Unidos o en canales de noticias, en revistas, en podcasts, en seminarios, en foros, debates, videos? ¿Cuántas veces? Es el Yellow Peril. Ese compromiso ideológico americano es tan intenso que refleja unas convicciones inquebrantables, casi como las de los yihadistas extremistas, hasta el punto que Estados Unidos preferiría afrontar la aniquilación antes de reconocer la superioridad del modelo capitalista de Estado de China sobre su propio sistema capitalista democrático liberal. Paradójicamente, cuanto más flaquea Estados Unidos y más avanza China, más probable se vuelve este conflicto catastrófico. Ahora, para concluir este largo y no tan feliz video, recuerde que los Estados Unidos tienen la deuda más alta en la historia de la humanidad y está plagado de cadenas de suministro extremadamente débiles, pero en sí es una superpotencia bastante única. Su crisol de población nacional polarizada totalmente y su fuerte dependencia de China para la fabricación y como acreedor hacen que una guerra con China sea una propuesta peligrosa. Ellos simplemente flip the board, ¿no? Es por eso que todos deberíamos apreciar profundamente el liderazgo maduro y sensato de China, que simplemente está observando cómo se desarrolla el colapso de Estados Unidos y al mismo tiempo están construyendo un camino de prosperidad
para el resto del mundo. A la hegemonía estadounidense realmente le queda muy poco tiempo. La pregunta es, ¿será que nos van a llevar con ellos? Bueno amigos, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta, dale un like. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete y dale click a la campanita para recibir un email cada vez que ponga un nuevo video. Y si quieres compartir este video o dejar tus comentarios, déjame saber y yo con mucho gusto daría respuesta a tus preguntas o sus comentarios. Si quieren apoyar el trabajo que yo hago, como la gente que lo ha venido haciendo aquí, la gente que aparece aquí en pantalla, pueden utilizar el link en la descripción para comprarme un café. Si utilizan WeChat en China, por alguna razón, pueden utilizar el QR code aquí en pantalla. Desafortunadamente, yo no recibo el nombre de las personas que lo han hecho por WeChat, pero muchas gracias a todos aquellos que lo hayan hecho de alguna forma. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.